Hace poco dediqué un punto de vista a lo que entendía que era una situación de prueba bastante mala, casi catastrófica diría para México, que es la elección de la sucesora ideológica de Andrés Manuel López Obrador, el presidente saliente de México, al que voy a llamarle como lo llaman en México, AMLO, ¿no? Para los que no son de México, AMLO es el nombre que se conoce porque son las siglas del nombre completo del presidente de México, del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. Hay alguna gente que escucha mi punto de vista porque simplemente le interesa el valor polémico, digamos, y en consecuencia entiendo pues que hayan salido furiosamente en defensa a mi crítica de la situación que está dejando en México AMLO. Mi crítica no fue fundamentalmente sobre la situación económica, pero mencioné la situación económica porque la decadencia económica y la decadencia social ayuda significativamente a la decadencia moral. Lo dije cuando fue elegido el presidente Fernández en Argentina, que esto iba a ser catastrófico para Argentina, y lo fue. No porque yo sea infalible, sino porque hay ciclos en la historia que son extremadamente claros, ¿no? Y en consecuencia, algunas personas creyeron que este era un ataque a México y un ataque a algunos de los logros de su economía. Leo alguna de las respuestas, probablemente la que más argumentos da sobre el supuesto éxito, supuesto, porque no es verdadero, y éxito entre comillas, de López Obrador, pero cito para que no digan, oye, estás ocultando la información. Leo todos los argumentos a favor de México y de Manuel López Obrador con estadísticas reales. Dice, cuando entró AMLO, la economía mexicana era la número 15 del mundo, hoy México es la economía 12 del mundo. De acuerdo a la CEPAL, en el 2018, la pobreza en México era del 45%, hoy es del 34%, o sea, una reducción de la pobreza. Las reservas internacionales en dólares subieron casi un 10%. Hoy más de 15 millones de ancianos reciben ayuda económica directa. Con AMLO, México llegó a ser el país número 3 a nivel mundial en turismo y más de 48 millones de turistas extranjeros al año llegaron durante la pandemia. Todos los que decían que con AMLO México sería la próxima Venezuela se equivocaron porque cuando AMLO entró el dólar estaba a 20 pesos, pero ahora un dólar está a 17 pesos y algo que nunca había pasado en todos los gobiernos anteriores. Siempre subió, nunca bajó. AMLO ayuda a países de Centroamérica con programas como Sembrando Vida para los Campesinos y Jóvenes con Futuro, que a miles de jóvenes ha ayudado a encontrar trabajo formal. Hay cientos de miles de becas para los que quieren estudiar. La inversión extranjera directa cada año recibe hasta 50,000 millones de dólares, algo que nunca pasaba, etc. Entonces, y claro, ahí aprovecha para decir que yo lo que estaba haciendo es básicamente mentir, ¿no? Y me dice, hay que ser objetivos, no subjetivos a la hora de hablar de algo o alguien. Y hay que investigar, estudiar y entender bien de lo que vamos a hablar, ¿no? O sea, básicamente me está diciendo, has hablado sin saber, ¿no? Y obviamente se ha centrado aquí en mis preocupaciones económicas, cuando mi preocupación es una preocupación fundamentalmente ideológica y doctrinal. O sea, el mexicano católico que no entiende que Sheinbaum es una catástrofe para México, tiene que revisar la diferencia que hay entre las enseñanzas católicas y lo que propone la sucesora de AMLO en términos de modificación de la ley, de la cultura y de las tradiciones. Pero, y otro hermano que es católico se escandaliza todavía más, ¿no? Es un hermano que dice, te sigo en EWTN, eres muy bueno, te agradezco, pero dice, ¡qué bárbaro, Alejandro! Estás mal informado. La verdad es la adecuación de la inteligencia a la realidad. Tú lo sabes. Acá estás citando a Santo Tomás de Aquino. O sea, como diciendo, tú ni siquiera aplicas lo que dice Santo Tomás de Aquino. La persona sincera sabe lo que dice y dice lo que sabe. Y si no tienes la verdad, no puedes ir por la vida difundiendo errores y confundiendo a la gente. La actual administración no ha impreso billetes ni ha causado inflación. La inflación está por debajo del 4%.
el SAT ha hecho muy bien su trabajo de recaudación de impuestos. Las finanzas están muy sanas. Tenemos una moneda muy fuerte como nunca con respecto al dólar. Esta administración respeta más la libertad religiosa, no se mete con ninguna. Los católicos seguimos cumpliendo con nuestros deberes en la iglesia sin que nadie nos lo impida. Este gobierno llegó a poner orden a la clase política corrupta. Está llevando a cabo mucha inversión pública y si hay inversión pública hay dinero circulante. Se acabaron los robos y los amedrentamientos de los bancos internacionales y el apoderamiento de los recursos que son bienes de la nación. ¿Qué te pasa, Alejandro? Siempre te admiré por tus excelentes programas de cara a cara. ¿Por qué hablas de política si no tienes certeza de lo que afirmas? La abrumadora mayoría de los que votamos por el movimiento, o sea, este es un católico que votó por AMLO, muy bien, serás responsable moral de lo que has hecho, hermano, ¿no? Juntos haremos historia, somos católicos. El centro de nuestra vida sigue siendo Cristo y seguimos siendo devotos de nuestra Santísima Madre de Guadalupe. No somos ni Cuba ni Venezuela. Por favor, te invito a México y que recorras sus municipios. Estos apoyan mucho para la construcción de iglesias. O sea, los municipios apoyan mucho la construcción de iglesias. Y después termina, digamos, después del puñete en la cara insultante, termina diciendo, te queremos mucho, Alejandro, miramos EWTN. Bueno, mira, hermano, primero, para aclarar tanto a este hermano que es católico, o sea, reconozco que es católico, no entiendo cómo ha encontrado una justificación moral para votar por una persona que está promoviendo el aborto y la ideología de género. No entiendo cómo, y sobre eso tendrá que dar cuenta ante Dios, no a mí, ¿no? Pero te invito a México, mira, es muy fácil decir te invito a México. Si me dices te invito a México, invítame pues, págame el viaje, llévame donde tú vives. Eso es invitar, no es decir ven a México. Porque si me dices ven a México, yo he visitado México más de 30 veces, más de 30 veces. O sea, he estado en México más tiempo y más veces que muchos mexicanos que viven en el extranjero. Y por si acaso, la gran mayoría he estado en Ciudad de México. Cuando era el DF, la he recorrido extensamente. He estado en múltiples otras ciudades de México varias veces y por temporadas extensas. He estado desde Ciudad Juárez, Matamoros, en las fronteras, hasta Yucatán, ¿no? Lo más sur que he llegado, no he llegado a Chiapas, varias veces me invitaron, no pude ir. He estado en Aguascalientes, he estado varias veces en Monterrey, he estado en Guadalajara, he estado en el Cerro del Cubilete, en León, en Guanajuato. Entonces, cuando me digas ven y visita nuestro municipio, me estás bromeando, hermano, ¿me estás bromeando? ¿Me estás bromeando? O sea, el que recorre México, la Ciudad de México, y esto yo siento que los hermanos que son más mexicanistas que católicos se sientan ofendidos. Yo amo a México y lo amo tanto o más que en mi propio país, porque sé el destino que tiene al ser la residencia de la guadalupana, y yo diría que es un país inviable si no fuera por la Virgen de Guadalupe, y porque cuando uno visita la villa, en la limpieza de la villa, en la honestidad que hay en la villa, en el hecho de que se pide la gente, oye, mira, si llevas este folletito, deposita por favor tantos pesos. ¿En qué otro lugar puede haber esa confianza en la honestidad del mexicano, salvo en la villa? Ese es el modelo de lo que podría ser México. Pero cruza la reja hacia afuera y mira lo que pasa en el resto de Ciudad de México. Mira la cantidad de subempleo que hay en la Ciudad de México. Y por si acaso, una organización de centro izquierda como el Baker Institute dice, estos son los problemas que tiene México. La inflación es un problema de política monetaria real y es posible que el Banco de México a finales de este año baje las tasas de interés que están en 11.25% al 8.75%, ¿no? Y esto es probable que le dé un impulso mayor a la economía. Pero hay un problema con la política fiscal. Este hermano dice, el fisco está recogiendo muy bien dinero. Sí, pero
el gobierno está gastando más dinero del que ingresa. Y especialmente con Sheinbaum, que ha prometido que va a gastar más en estos proyectos de gasto público. Lo hermano que me dice primero, está dándose dinero a los ancianitos. ¿Tú crees que va a ser posible seguir estos programas? Y en segundo lugar, el dinero que le da a los ancianitos los lleva a niveles de vida digna. Hermano, los niveles de subempleo y de pobreza constante en el que está la ciudad, el pueblo de México, se ve todo el tiempo. ¿Cuánta gente vive dignamente, según la doctrina social de la Iglesia, con todos los servicios, con la posibilidad de progresar? ¿Cuánta gente tiene que trabajar solamente para subsistir? Solamente para subsistir. Y claro, antes recibía 20 tortillas, ahora recibe 40 tortillas. ¿En qué cambia eso sustancialmente sus condiciones de vida? ¿Cuáles son las posibilidades de avance en la sociedad mexicana, de ascenso social para alguien que viene del campo? ¿Cuál es la movilidad social de la sociedad mexicana? ¿Por qué creen que masivamente en la sociedad mexicana los más pobres han emigrado a los Estados Unidos? Porque realizan el mismo trabajo, pero pueden ascender socialmente porque hay un sistema que es justo, que no existe en México. Cuando este hermano dice es la economía que ha pasado de ser la número 15 a la número 12 del mundo, ¿no? Y que las reservas internacionales de dólares subieron en casi 10%. ¿Quiénes se benefician de eso, hermano? Tú me dices, ven a visitar nuestros municipios. Yo los he recorrido con coche alquilado. ¿Cuántas veces crees que me ha parado la policía mexicana para pedirme dinero? ¿Cuánta gente puede confiar en la policía mexicana? ¿Cuánta gente puede confiar en el sistema judicial mexicano? ¿Ustedes creen que hay una nación que pueda salir adelante con un poder judicial ineficaz en el mejor de los casos y corrupto en la mayoría de los casos, controlados por los carteles de la droga? Cuando este hermano dice, ahora México es independiente, los recursos ya no son robados por las grandes internacionales. Primero, eso es mentira. Siguen siendo grandes instituciones internacionales las que invierten más dinero en México. Y cuando este hermano habla de gran inversión extranjera, se está equivocando. Las grandes fuentes extranjeras de dinero que entran a México no es inversión, es dinero enviado por los mexicanos que trabajan y tienen éxito en los Estados Unidos, los que mantienen a México. Es la principal fuente de ingreso. Entonces, de hecho, lo que se llaman reenvíos a México han llegado a su nivel histórico en el 2023 con 63,000 millones de dólares, ¿no? Y se espera que para el 2024 crezca todavía más. Y efectivamente, México es un país bellísimo y tiene los lugares de playa de los más atractivos del mundo, especialmente para el consumidor norteamericano. Pero el mismo Baker Institute dice, eso no es suficiente para enfrentar los tremendos problemas que tiene México, que son la corrupción. En segundo lugar, la falta de movilidad social. O sea, sí, le dan beca a los jóvenes para que estudien y son becas que no son supervisadas. Hay un montón de gente joven que está recibiendo dinero y que simplemente lo está gastando para ayudar a su familia y para sobrevivir, no para salir adelante, no para seguir estudios. Miren ustedes creen que la supervisión del dinero de becas para los jóvenes es un sistema de supervisión bueno? ¿Qué cosa se supervisa bien en México cuando se trata de gastos públicos? ¿Cuánto de ese dinero no va a los que son partidarios del partido político para asegurar votos en el futuro? Por favor, el mexicano que no sabe eso, entonces tiene que ir a la escuela. O no a la universidad, a la escuela. Y se lo digo porque, o sea, ¿cómo creen que voy a todos estos lugares mexicanos si no creen que soy invitado por organizaciones católicas de distinto tipo? Sacerdotes, diócesis, caballeros de Colón, comunidades católicas, comunidades carismáticas, comunidades de investigación. Y puedo seguir nombrando más ciudades, porque ahora he recorrido más ciudades, me han invitado a la UPAEP en Puebla. Realmente he estado más de 30 veces en México en 30 años de mi vida. Es decir, he ido por lo menos una vez al año a México y en algunas ocasiones he ido más de una vez. Nunca he hecho turismo. Los hermanos que me han invitado a México pueden reconocer, no, Alejandro no ha querido ir a este sitio, oye, te queremos mostrar esta playa, no me interesa.
Quiero saber cómo vive el pueblo y quiero ir a los grandes santuarios. He subido el cubilete, he ido a las catedrales. Eso es lo que me interesa. No me interesa turismo. Nunca he ido a hacer turismo. Nunca he estado en una playa turística, por más que estuviera cerca de la ciudad donde he ido a visitar. Cuando he ido a Cancún, he ido al santuario de la Virgen de Satanudos y no me he acercado ni 1 milímetro a la más próxima playa. Entonces he ido a conocer, a recorrer los barrios y recorrer los pueblos. El nivel de pobreza, de sobrevivencia, es terrible. ¿Hay miseria absoluta? No existe, pero sí se ha reducido. Pero la movilidad social, la justicia, el acceso a la justicia, el acceso al derecho, al bien, al desarrollo social, el total dominio. Hermano, este hermano que me dice, ven, visita los municipios. Oye, hermano, ¿tú has estado en Matamoros? ¿Tú has estado en Matamoros? A ti te ha agarrado, como me ha agarrado a mí, 2 de las 5 veces que he ido a Ciudad Juárez, balaceras en la noche en la cual te tienes que esconder. Hermanos mexicanos que viven en El Paso, en Texas. Simplemente hay un abismo cruzando una pequeña frontera, porque las ciudades están pegadas la una de la otra. Y la diferencia no puede ser más abismal y triste. Y estos amigos que siguen haciendo apostolado porque aman su México, y me voy con ellos cruzando la frontera a entrar a Ciudad Juárez, o sea, viven bien porque son grandes trabajadores, personas competentes, pero hermanos, tienen un vehículo, tienen un carro maltratado y mal hecho solamente para poder cruzar la frontera. Porque si cruzan con un carro decente, no estoy hablando ni siquiera de un carro lujoso, con un carro decente, las probabilidades de que los secuestren o les roben el carro a pistolazos es enorme. Y esto no solamente pasa en Juárez o Matamoros, prácticamente en cualquier otra ciudad fronteriza. Entonces, la doctrina social de la iglesia está siendo aplicada y vivida. AMLO ha demostrado que realmente es capaz de combatir contra la corrupción. Entonces, miren, hermanos, la razón por la que me he despachado con ese análisis económico, que nunca ha sido de mi interés, ni nunca ha sido una prioridad, es para que les quede claro que sé exactamente de lo que estoy hablando. Que me pueden acusar de cualquier cosa, menos de no saber de lo que hablo, especialmente en México. Tengo una pasión por México. Entonces conozco lo que pasa en México al detalle. He cubierto México ampliamente. Me he asegurado cuando estaba en Así Prensa que uno de los mejores periodistas de Así Prensa, el editor en jefe, se moviera de Lima, Perú, de donde yo soy y donde está la oficina central de Así Prensa, a México, por la centralidad de la necesidad de cubrir México. Entonces, acá de lo que se trata es de decir, no, mira que hay municipios donde ayudan a la iglesia. Tú sabes de la cantidad de acciones de represión en la que el gobierno, el Poder Judicial corrupto ha sido empleado contra congresistas pro vida y congresistas católicos simplemente porque llamaban a un transexual repugnante y anticatólico diciéndole que es hombre, porque simplemente se viste de mujer y se quiere hacer reconocer de mujer. El bullying enorme que ha permitido AMLO contra los católicos y contra los pro vida. La aprobación sistemática, estado por estado, y de la Corte Suprema, donde existe el poder, el que dice que hay independencia de poderes en México está fumando marihuana mala, o sea, ni siquiera la buena. Entonces, por favor, hermanos, entendamos lo que significa. Y mira, si tú vas a querer tener, Alejandro, yo espero contra toda esperanza, creo que Sheinbaum se va a convertir del judaísmo secular al catolicismo. Bueno, muy bien, yo rezo por eso, pero creo que cualquiera que tiene una visión realista tiene que decir, las fuerzas católicas vivas, los que están conformados con ser morenistas y católicos al mismo tiempo, ya tendrán que darle cuentas a Dios de eso. Tendrán que darle cuentas a Dios, no conmigo. Y si tienen su conciencia tranquila, pues muy bien, adelante. Pero acá yo le hablo a los católicos que son católicos conscientes y que saben lo que esto significa. Y que saben que los católicos van a tener que tener en México una forma de coordinación a decir cómo sobrevivimos y superamos este próximo sexenio, porque va a ser para el catolicismo
catastrófico. Y además va a venir acompañado de potenciales problemas económicos. Y la economía puede mantenerse así equilibrada, sobre todo si el narcotráfico sigue inyectando dinero a la economía. Pero miren lo que ha pasado en cualquier otro país donde la economía se ha narcotizado. Simplemente el sistema de la policía, del poder judicial, del ejército, etcétera, llegan a tal nivel de corrupción que la posibilidad de tener instituciones sólidas e independientes que son indispensables para que un país pueda prosperar, aunque el país sea muy rico, si su gente es pobre y vive como perros y trabajan durísimo como trabajan los mexicanos y eso les alcanza solamente para sobrevivir, ese es un sistema injusto. No me importa lo que diga la CEPAL. Y cualquiera que vive en México no puede ser tan ciego que no vea esa realidad. La cantidad de sobornos que me han pedido, de los que me he tenido que resistir en algunos casos, y en otros no me he podido resistir porque estaba en juego mi vida. Y ustedes lo saben, te matan. ¿Ese es un México del que hay que enorgullecerse y agradecerle a AMLO o a cualquier otro? No, absolutamente no. Y no digo que esto comenzó con AMLO, pero con AMLO ha empeorado. Y con una presidenta que está, una presidente, me corrijo, y por eso he usado presidente también en el título, una presidente que está comprometida con la transformación ideológica anticatólica, en vez de resolver estos problemas profundos que tiene México para generar igualdad, no es un buen augurio. Ese era mi mensaje y ese lo sigue siendo. Que tengas un buen día.